Éxodo históricamente es la continuación del plan de Dios para su pueblo y es parte de estos primeros 5 libros de la Biblia que les llaman el Pentateuco. Y entonces estos 5 libros para la cultura judía, para la cultura israelí, no solamente son verdad, sino son sagrados para ellos, ¿no? Y históricamente hay muchas cosas que apuntan a que esto es históricamente verdad. Y eso creemos, y simplemente vamos a ver cosas no solamente con lecciones para nuestra vida, sino históricas, que tienen un peso en la vida de hoy. Y lo que vimos la semana pasada es esta continuación. Si te acuerdas, lo último que nos quedamos en Génesis fue con José. Dios usa a José y la aflicción de José para salvar al pueblo de una hambruna, y Dios ocupa aquello que le habían querido hacer para mal sus propios hermanos, lo ocupa para bien. Y el pueblo de Israel entonces entra a Egipto, y Dios lo ocupa como un vientre, y entonces pasan los años y el pueblo se empieza a multiplicar y se hace un pueblo grande, un pueblo fuerte. Pero eso es precisamente lo que lleva al faraón de este tiempo, que ya no se acordaban de quién había sido José, ya no se acordaban ni qué hacían ahí estos israelitas. Entonces dijeron: ok, no vaya a ser que estos nos traicionen, nos las armen de a todos a nosotros después, vamos a afligirlos y vamos a someterlos sobre nosotros, para que entonces no quieran invadirnos ni quieran ayudar a otras naciones a atacarnos. Y entonces empiezan a afligirles, empiezan a castigarles, los empiezan a hacer esclavos. Y en medio de eso, no solamente esto, sino acuérdate, el faraón de este tiempo dice: ok, vamos a exterminarlo. ¿Y cómo hacemos eso? Ok, cuando nazca un varón de su pueblo, simplemente mátenlo. Y lo que vimos la semana pasada es la valentía de varias mujeres que decidieron hacer lo correcto y no seguir el edicto que el faraón había dado. Y entonces Dios recompensa eso. Y vemos a mujeres valientes haciendo lo que tienen que hacer. Y vemos que en medio de todo esto nace un niño. Pero a los 3 meses su mamá, sabiendo que iban a venir por él para matarlo, decide confiar en Dios y de alguna manera ponerlo en el río, pero en una canastilla. Y entonces esta canastilla, el plan de Dios es que la encuentre la hija del faraón, y entonces lo críe y lo tome como su hijo. Y Moisés, vamos a ver esto, Moisés empieza a crecer entre 2 mundos. Por un lado, él su niñez la vivió siendo hebreo, siendo israelita, con sus padres, porque hasta Dios movió todas las cosas. Pero cuando él ya fue lo suficientemente grande, él entonces tuvo que ir al palacio del faraón y ser educado por las costumbres, ¿no? Y de los egipcios. Y Moisés, un hombre con nacimiento peculiar, ya vimos las circunstancias de su nacimiento, las circunstancias de su vida, donde vimos la providencia de Dios en cada detalle. Y este niño crece con 2 enseñanzas. Por un lado, él va a ser entrenado para ser el próximo faraón. Y entonces ya más o menos va a tener la edad de tomar el trono en este capítulo. Acuérdate, él ahora es nieto del faraón, heredero al trono, y todo lo que eso significa. Y siendo los egipcios una nación que adoraba muchos dioses e inmoral, y simplemente nada que ver con el plan de Dios. Pero eso para cualquier otro joven de su edad, de su generación, sería envidiable. O sea, ¿cómo? Moisés, o sea, ve a Moisés dónde está. O sea, él es el próximo, él es el heredero al trono. O sea, él va a tener todo lo que quiera. Y eso para todo mundo en su generación sería envidiable, como para un joven, recibiendo la mejor educación según el mundo antiguo. Pero también vamos a ver que Moisés está en otro mundo también. Él es hebreo, es parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de un Dios verdadero. Y él había sido educado desde niño por sus propios padres. Él sabía de este Dios, él sabía que este Dios tenía un propósito y que tenía promesas para los suyos. Y crece con estas 2 realidades y con estos 2 mundos.
Y Él simplemente está viendo, por un lado, ok, tengo todo a mis pies, o sea, lo único que tengo que hacer es seguir la corriente. Y un día este trono me va a ser heredado y voy a tener todo lo que quiero. O por otro lado, tengo que hacer lo que es correcto, lo que mis padres verdaderos me han enseñado, y tengo que rendir mi vida al Dios verdadero. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con hoy en día y con ustedes. Ustedes están creciendo en dos mundos, con dos enseñanzas totalmente diferentes. Por una tienes esta enseñanza que vienes viernes tras viernes, o si tienes padres cristianos que han estado invirtiendo en ti y a lo mejor naciste en un hogar cristiano o con uno de tus padres cristianos y has sido enseñado, ¿no? Y lo que la iglesia te está dando como herramientas, y otra es la que recibes fuera de aquí. La enseñanza que todo mundo recibe, que todo el mundo está siguiendo. Y por un lado, el mundo tiene una agenda para tu vida, pero Dios tiene un propósito eterno. Y tiene que haber un momento donde tú tienes que elegir entre esos dos mundos. O sea, porque ¿sabes qué pasa? Que de repente la juventud, en vez de ser un momento para elegir y para madurar y para crecer, se vuelve como estar justo en la raya de esos dos mundos. Y cuando me conviene, estoy aquí, pero cuando me conviene, estoy de este otro lado. Y quiero caminar mi vida así, sobre la raya. Pero la verdad es que tiene que haber un momento en que decidas de qué lado quieres estar. Una vez más, el mundo, o sea, este mundo en el que vivimos, tiene una agenda para tu vida. Pero Dios tiene un propósito eterno. ¿Y qué vas a elegir? Hay muchas cosas en tu vida que pueden estar impidiendo que camines hacia el propósito que Dios quiere para tu vida. Muchas preocupaciones que pueden apartarte del propósito de Dios o llevarte a la dirección contraria. Tiene que llegar el momento en que tú decidas. Y ese momento va a llegar para Moisés en el capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 1. Que leímos algunos versículos la vez pasada. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio a ella una arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, esto es adoptar, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y entonces ahí nos quedamos, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Y crecido, se calcula que para este entonces Moisés tenía unos 40 años. Ahora, a lo mejor para esta edad, o sea, para la época en la que vivimos, tú dices: o sea, 40 años ya es un viejo. O sea, 40 años ya suena como alguien viejo, pero para estos tiempos no era así. Acuérdate, la gente vivía muchos más años antes. Entonces, hoy más o menos la estadística de vida está en unos 75 años. Entonces sí, si tienes 40 años, ya estás más para allá que para acá. Pero para este tiempo, o sea, no era tan así. Pero ya tenía 40 años más o menos Moisés. Y en este tiempo él, acuérdate, ya está educado por la cultura egipcia.
Él ya sabe, más o menos esta era la edad donde un hombre podía tomar el cetro del faraón. Entonces posiblemente faltaba poco para que él ascendiera al trono y tomara esta posición que le correspondía. Pero dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y cuando habla a sus hermanos, no está hablando literal sus hermanos, sino está hablando gente de su pueblo. Y Moisés creció sabiendo que él era hebreo, del pueblo de Israel, pero educado también por los egipcios y siendo el futuro heredero al trono. Pero ve cómo da el detalle, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y Moisés seguramente había crecido no solamente escuchando acerca de Dios, no solamente sabiendo que había un Dios verdadero, sino seguramente había hasta profecías de que vendría un libertador. Posiblemente Moisés ya tenía una visión de que Dios le iba a usar para libertar a su pueblo. Y Moisés está ahí y tiene que tomar una decisión de qué bando va a estar, y lo que ve es una injusticia. Ve a su pueblo, el pueblo de sus padres, siendo maltratado, el pueblo de Dios. Y hay un sentido de justicia en él. Hoy más que nunca creo que hay un sentido de justicia en esta generación. O sea, hoy se sabe incluso que puedes levantar la voz. Es más, si vas a un restaurante y no te atienden bien, puedes agarrar tu Twitter o tu ex o tu Instagram o algo y publicar, ¡pum!, este restaurante, y taguearlo, no me atendió bien, no vayan ahí. Y ¿sabes qué pasa? Te contestan y te dicen, oye, perdón, una disculpa, quisiéramos arreglar esta situación, te podemos dar una comida gratis o algo gratis. Y dices, sí, puedo obtener algo gratis. Pero ve eso, es tan fácil hoy en día levantar la voz, y las redes sociales hacen hoy en día más grande una voz. Pero hoy incluso hay muchos movimientos sociales que están clamando por justicia. Hoy estas marchas que se hacen en marzo y ya vienen, o sea, pueden hacer primero desde un sentido de justicia. Esto del Black Lives Matter, o sea, de levantar la voz, y hasta hay una señal, ¿no? Y hay varios movimientos que tienen un clamor de justicia social. El problema con la justicia social es que no puedes pedir justicia pasando por encima de los derechos de los demás. Y se confunde la justicia con la venganza. Yo entiendo que mucho de este clamor viene desde el dolor, desde la rabia, pero lo único que deja es más dolor, más rabia. No arregla el problema, sino lo empeora. Entonces puedes ver los videos de estas marchas y hay gente que con dificultad tiene sus negocios y con dificultad tiene que pagar una renta y tiene que vivir al día de lo que vende, y cuando llega el día después de esta marcha ve todo roto, ve todo pintado y dicen, ¿y ahora cómo voy a pagar esto? El gobierno tiene que invertir en limpiar, ¿no?, en borrar cosas, en pintura, o sea, cuando podría invertir en otra cosa. El problema de esta generación es que quiere justicia, pero no saben lo que es justicia. No saben lo que es eso, porque la humanidad no es justa. El único que puede enseñarnos lo que es justicia es el único que es justo, y ese es Dios. Y entonces todo esto que está pasando nunca va a ser un cambio verdadero, porque ni siquiera sabemos lo que realmente es justicia. Ahora, este sentido de justicia pueden hacer desde un buen lugar, pero tú necesitas que alguien te explique y te diga qué es justicia, y eso solamente es Dios. Ahora, yo creo que Dios ha puesto ese sentido de justicia en nosotros para que anhelemos su justicia.
Y Moisés está ahí y Moisés confía seguramente en Dios y en los planes para él y para su pueblo. Y al ver esta injusticia se angustió al ver a sus hermanos siendo maltratados. O sea, no había razón para eso. Y entonces Moisés está viendo eso y él tiene que escoger. Si simplemente ver eso como, ok, normal, no pasa nada. O sea, ¿para qué me meto en problemas? Si ya falta poquito y voy a ser el rey, y voy a ser el rey de Egipto, voy a ser el faraón. O realmente reconocer y escoger un bando y ver que eso estaba mal. Ahora, Moisés no va a actuar de buena manera, pero sí va a escoger un bando. Y tú lo que necesitas hacer en tu vida es eso, escoger un bando. O sea, ¿de qué lado vas a estar? ¿Qué vas a escoger? ¿Seguir la corriente de este mundo? ¿O escoger lo que Dios quiere que escojas, que es a Él mismo? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Hebreos 11, si quieres no lo busques, yo te lo leo, pero lo puedes anotar ahí. Hebreos 11, 23, 27 nos explica qué pasa en este tiempo. Y te lo voy a leer, Hebreos 11 del 23 al 27. ¿Qué es lo que va a hacer Moisés aquí? Dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo que va a hacer Moisés a continuación está mal, pero porque lo va a tomar en sus manos, pero está bien porque él decide escoger un bando. Tú puedes ser que hasta el día de hoy estés ahí en la línea, ¿no? O sea, sí, o sea, sí soy cristiano, pero este pie, o sea, lo tengo por cualquier momento. Por si en un momento, o sea, como que me jalo y me vengo mejor de este lado. Y no, o sea, esto me gusta. O sea, tengo que probar y tengo que experimentar el mundo, pero sigo siendo cristiano, ahí está mi dedo, la uña del dedo gordo, ahí está tocando. Y no has escogido un bando. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Lo que hizo Moisés, o sea, es pecado, o sea, cometió asesinato y nada justifica eso, nada. Vamos a ver que lo que hizo es que dice que miró a todas partes, menos a donde tuvo que haber mirado a Dios. Pero hay algo de esto que hace que por lo menos lo convierte en alguien que tomó un bando. Y lo que hace Moisés es empezar, aunque tomando un bando, empezar mal y hacer las cosas a su manera. Este sentimiento de compasión y de justicia de Moisés era correcto, pero su manera de actuar no. O sea, Moisés decide tomar el asunto en sus manos. Y decir, sí, sé que hay un Dios que me dio esta familia, pero también me hizo estar en la familia real, pero yo puedo solito solucionar esta situación. Y actuó sin Dios. Miró hacia todos lados, pero si hubiera mirado hacia arriba, hubiera hecho lo correcto. Y muchas veces tú y yo actuamos como si Dios no nos viera. Y lo único que podemos hacer nosotros
cuando tomamos los asuntos en nuestras manos, es empeorar las cosas. Vamos a ver que Moisés no pudo hacer bien eso, ni esconder un cadáver, porque lo van a descubrir. Y como que por un lado está actuando la fe de Moisés al escoger un bando, pero por otro lado está actuando sin considerar a Dios. Ahora, muchas veces nuestro caminar con Dios comienza así. O sea, sí quiero, no, sí confío en Dios, pero yo puedo solucionar solo mis situaciones. O sea, y no dejo que Dios se involucre en todo en mi vida. Es ok, sí, Dios, pero en esto, en mi vida, en esta etapa, en esta situación, no quiero que Él se meta. O sea, yo puedo con esto. No voy a hacer nada malo. Lo malo es que se le sale de control. Es posible que Moisés ni siquiera haya querido matarlo, pero se salió de control y actuó como no debería haber actuado. Y el problema es que cuando actuamos sin considerar a Dios, las cosas se salen de nuestro control. Actuar sin considerar a Dios, hacer las cosas como si yo supiera lo que hago. Y yo me acuerdo, o sea, cuando tenía tu edad, y digo, todavía ni sé bien lo que hago. O sea, hay muchas cosas que digo, pero tenemos este sentido de sentirnos un poco más grandecitos y ya pensar que sabemos lo que hacemos. Y por eso has escuchado a tus padres decirte, o sea, no, cuando crezcas me entenderás. Y dices, ¿cómo? O sea, yo ya entiendo, ya sé. Lo que pasa es que no me dejan vivir y no me dejan tomar mis propias decisiones. Pues porque te vas a equivocar, porque te están cuidando. Actuar sin considerar a Dios, hacer las cosas como si yo supiera lo que hago, me va a traer problemas. Tal vez Moisés había escuchado su historia, que cómo nació y cómo milagrosamente lo encontró la hija del faraón, y pensó que él tenía un propósito, que Dios tenía grandes cosas para su vida, y pensó que podía lograr su propósito sin Dios. Pero o sea, entiende, no puedes cumplir tu propósito en esta vida, no puedes tener plenitud en esta vida sin Dios, sin el dador de propósito. Tienes que saber que para el mundo no hay propósito. Eres un número más. Es más, cuando ya cumples 18 años ya te piden sacar tu RFC. Y dices, ¿qué es eso? Pues mira, nada más es para que sepan dónde estás, quién eres y que pagues tus impuestos. Y eres un número más. Pero para Dios no eres un número más. Y por eso es importante no solamente tomar una decisión, sino considerarle en cada cosa en tu vida. Y entender, o sea, nunca voy a llegar a ser pleno en esta vida. Y hablando de plenitud, tiene que ver no solamente con felicidad, sino una plenitud verdadera, sin el dador de propósito. Nunca. Para cumplir el propósito necesitas estar conectado al dador de propósito, que es Dios. Este sentido de identidad, o sea, Moisés está identificando, sí, soy del pueblo de Israel ya. Y este sentido de justicia era correcto en Moisés. Lo que estaba mal era que quiso hacer el trabajo de Dios él. Lo quiso hacer en su manera, lo quiso hacer en su carne. Y tienes que saber, toda decisión en tu vida está ligada a tu propósito. A Dios le importa dónde y qué vas a estudiar. A Dios le importa con quién haces amistad. A Dios le importa con quién te vas a casar. Y todo eso suma o resta en el plan que Dios tiene para tu vida. Entonces, tomar una decisión de estas sin Dios, aunque tengas las mejores intenciones,
es tomar las cosas en tus manos y no dejar que Dios obre. Otra vez, aunque lo que hizo Moisés no estuvo bien, hay un punto importante a rescatar. Moisés eligió bando. Y Moisés eligió identidad y eligió la identidad que Dios le había dado como pueblo. Aunque eso significara perder todo lo que para él y para ese mundo podría ser deseable. O sea, eligió identificarse con gente que estaba en esclavitud en lugar de identificarse con el rey. Aunque eso significara perder todo. O sea, él estaba destinado a ser la persona más importante de su generación, según el mundo. Pero vamos a ver dónde termina en este capítulo. Y va a terminar siendo un fugitivo. Aunque ahí no acaba la historia. Moisés escogió, sabía que por un lado tendría todo lo que un hombre podría desear. Pero él sabía que ese no era él. Y hacer esto, o sea, tomar esta decisión es una decisión de fe. Por eso Hebreos dice eso, por la fe, Moisés, aunque sí estuvo mal lo que hizo, él escogió ser identificado con el pueblo de Dios antes que vivir para los deleites de este mundo. Es decidir, voy a abrazar el propósito de Dios y voy a dejar de buscar lo que deslumbra a todos. O sea, es una decisión totalmente radical. Pero una vez más, el problema de Moisés es que creyó que él podía ser quien era sin considerar a Dios. Y es eso, creció con estos dos lados y por un lado él se sabía a dónde podría ir a tomar el trono, pero por otro lado él sabía que era parte del pueblo de Dios. Y yo te entiendo, muchas veces crecer con familia cristiana o conociendo el evangelio o ya habiendo tomado una decisión por Jesús, a veces se puede llegar a ver como un estorbo. Y en un tiempo en mi vida, el haber crecido en una iglesia, el saber lo que era correcto, el saber que Dios era real, se volvió como un estorbo en mi vida, de no dejarme ir más allá y no dejarme volcarme completamente hacia donde quería. Yo sabía quién era, o sea, yo sabía quién era Dios, yo sabía que Él me había llamado, pero en ese momento no quería que Dios se metiera en mi vida. En el caso de Moisés, él sí escoge, pero obra mal. Y Dios va a tener que hacer algo profundo en la vida de Moisés. Una obra que va a llevar tiempo y sufrimiento. Donde Dios va a vaciar a Moisés de toda su autosuficiencia. Donde lo iba a volver nadie. Para que pudiera ser por fin ser alguien en él. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, otra vez su pueblo, sus hermanos. Entonces estaban peleando uno con otro. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y otra vez este sentido de justicia que Moisés tenía. Y tal vez él, sabiendo que Dios le había llamado a ser libertador. Versículo 14, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y dice: ¿tú qué te metes? Chismoso. O sea, ¿quién eres tú? Ahora, esto es súper importante porque después, cuando Dios haga la obra de Moisés, Él va a ser príncipe y juez de su pueblo. Pero en ese momento Él quería hacer las cosas a su manera y no dejar que Dios hiciera.
Moisés escoge un bando y escoge a su pueblo y lo hace por fe, pero está queriendo hacer las cosas a su manera y entonces le dicen, ¿y pues tú quién eres? ¿Qué te metes? Pero mira al otro que le dicen, dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces ya se sabía lo que había hecho. Ya se sabía que había hecho mal. Ya se sabía que había tomado las cosas en sus manos. Y sigue diciendo ahí, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, esto que está pasando, por un lado, Moisés es equivocándose, tomando las cosas en sus manos, pero por otro lado, Moisés escogiendo y tomando una decisión por Dios. Ahora, en esta parte hay un pasaje en Hechos que nos explica un poco más de lo que está pasando aquí. Y si quieres anotarlo, yo te lo voy a leer. Es Hechos 7 del 18 al 29. Que habla de esta parte. Y voy a leer desde... Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, que fue lo que vimos. Y al ver que a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, y donde engendró 2 hijos. Y entonces Hechos nos está apuntando a este pasaje, donde vemos que él tomó su lugar y simplemente escogió a Dios, escogió el propósito de Dios, aunque haciendo mal. Y nos deja ver que ni siquiera quería matarlo, pero se equivoca al tomar las cosas en sus manos. Y al ver todo esto, simplemente se va y huye a esta tierra de Madián, que estaba al sureste. Él escoge este lugar porque era un lugar que no tenía alianzas con Egipto, porque si no lo hubieran entregado al faraón para que lo matara. Y va a empezar un camino, Moisés, donde no es donde él quisiera estar, pero es necesario para él. Y es necesario para el propósito de Dios. Y para este punto hay una comparación válida entre Moisés y Jesús. Ellos serían libertadores, pero Moisés no podía ser libertador desde su comodidad y desde un trono en Egipto. Y él escogió por eso salir de ahí. Y Jesús, que tuvo que dejar su trono y vestirse de hombre y morir en una cruz para traernos libertad. Libertad del pecado, libertad para vivir la vida de verdad, libertad para disfrutar de Él para siempre. Y Moisés empieza este camino y de repente se ve en este lugar, en Madián. Mira lo que pasa ahí, versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y esto que dice el sacerdote de Madián, hay muchas razones para creer, porque este Madián, que ya se había vuelto un pueblo, eran familia de Abraham a través de Sétura. Y se llega a creer que este sacerdote era un sacerdote del Dios verdadero. Ahora, todavía ni siquiera existía un sacerdocio como Dios lo iba a poner, pero era gente que amaba a Dios.
tal vez sin entender todo, y que no eran parte del pueblo de Israel, aunque eran familia, pero que eran gente del Dios verdadero. Ahora este sacerdote de Madián, vamos a ver que más adelante se vuelve en el suegro de Moisés, que lo nombran más adelante como Jetro. Versículo 17. Mas los pastores vinieron y les echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Otra vez Moisés. ¿Te das cuenta? O sea, era un cuate echado para adelante. Era un cuate con un sentido de justicia, que había enfocado mal y que había decidido tomar las cosas en sus manos. Pero por algo Dios puso eso en él. Dice, y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Versículo 18, y volviendo ellas a Reuel su padre, que es Jetro, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio. Ve, la apariencia de Moisés no era de un hebreo, era de un egipcio, seguramente con ropas finas. Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y entonces ve, sí, Jetro, sin conocerlo, ve la valentía de este hombre, ve el cuidado de este hombre, y este hombre se va a convertir en su yerno. Ahora es muy sabio, o sea, y simplemente quiere recompensarle el detalle que tuvo y haberlas defendido. Versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y de repente Moisés está en esta tierra, en Madián, está en un lugar que no esperaba estar. Pero tienes que saber que Dios en su sabiduría escoge y usa desde el contexto del nacimiento de Moisés, el contexto en el que nacemos, el contexto en el que crecemos, con sus distintas dificultades, con sus distintas virtudes, para un propósito. Porque Moisés va a pasar este tiempo trabajando en Madián y trabajando en el desierto. Y eso va a ser crucial para el trabajo que Dios tiene para su vida. Y de repente pasan cosas en la vida que no entendemos por qué nos pasan. Y estás en una etapa en tu vida donde no quisieras estar. Y tienes que recordar que sus caminos no son como mis caminos. Y que aunque hoy en día ese camino pudiera parecer difícil y duro, un día ese camino va a sumar al propósito que Dios quiere hacer en tu vida. Todo esto un día va a dar fruto y va a servir para la gloria de Dios. Moisés tenía sus planes, o sea, él no pensaba ser un libertador de esta manera. O sea, dice, ¿qué hago aquí si se supone que yo había sido escogido para hacer algo grande para Dios? Pero Dios tenía otros planes. No solamente sus caminos no son mis caminos, sino sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y piensa esto, hablando de pensamientos. Dios pone en nosotros cualidades únicas que vienen de Él. Es como si Él de fábrica ya nos sacara con una configuración cargada. Pero tienes que saber que esa configuración está manchada por un mundo caído. Moisés por naturaleza era un defensor, era alguien que ansiaba justicia, pero en un mundo caído otra vez necesitamos redireccionar todas estas cosas que Dios nos ha dado naturalmente, redireccionarlas hacia Él y que Él nos enseñe cómo se ve hacer justicia. Sí, Moisés sería un libertador, un defensor y alguien que repartiría justicia, pero no a su manera. Él tenía que aprender. Dios te ha dado grandes cosas
en tu carácter. Dios ha puesto dones en tu vida, talentos. Y no es casualidad. Dios tiene un propósito para eso. Para muchos esa que hoy podría verse como rebeldía, que hoy sientes y que hoy tienes redimida para Dios, va a servir para ir en contra de todo en el mundo y ser fiel a Dios. Para algunos esa necedad que hasta tus papás te dicen que eres un necio. O sea, nada más no dejas esto y nada más no quieres. Que más que necedad me gustaría llamarlo como ímpetu. Para algunos ese ímpetu necesita ser redimido y puesto en las manos de Dios, y eso poder ser usado para la gloria de Dios, como una persona que tenga ese ímpetu por ahora para compartir el evangelio. Nuestra naturaleza tiene que ser redireccionada y redimida por Dios, para que eso que Dios puso bueno en nosotros, pero que la caída afectó, esté en el lugar correcto, alineado con Dios. Dios cargó una codificación en nosotros a propósito. Y Dios guió todas las circunstancias de nuestra vida para traernos hasta aquí. Moisés no fue a Madián por casualidad, no ayudó a esas mujeres por casualidad, no se encontró con esta familia por casualidad, una familia que amaba a Dios. Pero él puede ver en su vida hoy y se siente así, un extranjero. Soy forastero, estoy lejos de donde debería estar. Y Dios tiene que tratar con nosotros y tiene que trabajar en nuestra vida. Y muchas veces nos lleva a lugares que no escogeríamos. Y pasa tiempo donde parece ser que ya todo, o sea, seguramente pasaban los años y Moisés sí tiene su familia y eso le da cierto gozo y cierta alegría y está trabajando con su suegro y tiene una buena vida, pero dice, ¿y qué pasó con lo que Dios quería hacer? A lo mejor ni era cierto. Ahora, Moisés no ha dejado de amar a Dios, pero lo que hace Dios es sacarlo de su zona de confort y lo lleva a un lugar a morir a él mismo. No de manera literal, sino a esa emoción y a esa impulsividad que había en él, para que entonces Dios realmente pueda reinar. Y tienes que saber, cuando estemos listos, Él nos pondrá en marcha. Y Dios a veces trabaja así y te deja y simplemente pasa el tiempo, parece que no pasa nada, pero sí ha pasado cosas. Dios sí ha obrado en tu carácter. Hubo un tiempo en mi vida donde yo vivía en Jalapa y estaba estudiando allá música, supuestamente mi sueño. Pero había tantas complicaciones en que estaba viviendo como de arrimado en la casa de una tía, una casa súper chiquita, donde ya el dinero como no alcanzaba para poder subsistir. Y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y en ese tiempo Dios hizo una obra que no fue evidente para mí, pero que me preparó para el llamado que Él tenía. Donde me hizo morir a los planes que yo tenía y me dio unos mejores. Moisés sabía que aún no estaba donde debería estar y Dios lo vació. Muchas veces como jóvenes eres muy emocional y a veces llegas y quieres servir con todo a Dios y sí, pero hay una prueba que tienes que pasar, que es la prueba del tiempo. Que esa emoción se baje y entonces sí ver si no era solo emoción. Algunos comentaristas dicen de este pasaje que cuando Moisés estaba todavía en Egipto, él era demasiado grande para que Dios lo usara. Todavía tenía mucho orgullo. Acuérdate, había sido criado por los egipcios.
Se vestía a la moda de los egipcios. O sea, él era el próximo heredero. Y Dios no usaría a alguien así. Tuvo que pasar mucho tiempo y situaciones que prepararon a Moisés para cumplir el propósito de Dios en su vida, hasta que Dios lo hizo pequeño. En Egipto Moisés aprendió a ser alguien, pero en Madián Moisés aprendería a ser nadie. Y a veces entre más duros y más necios somos, Dios tiene que apretarnos más fuerte. Entonces mejor ríndete pronto. Y eso te lo digo por experiencia. Fue un tiempo de trabajo duro para Moisés en su vida, pero nunca dejó a Dios y Dios nunca le dejó. Pero esos tiempos te hacen bien y te conviene, porque entonces por fin podrás vivir para lo que fuiste hecho. Versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. O sea, en vez de arreglarse, empeoró. O sea, fue más y más y más y más. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora no es que Dios se había olvidado de ellos, simplemente que Dios empieza a actuar. Dios no se había olvidado de los suyos y el tiempo iba a llegar. Dios no había estado ajeno a su sufrimiento, pero estaba esperando el tiempo justo para aparecer. Y tienes que saber, el tiempo justo de Dios es el tiempo justo de Dios, no es el de nosotros. Por un lado, lo que Dios estaba haciendo, ¿sabes qué era en ellos? Un deseo por libertad, y haciendo volver sus ojos a Él. Pero también por otro lado, Dios estaba formando al libertador que los guiaría a salir de Egipto. Creo que muchos de ustedes, como Moisés, han sido guiados en el camino del Señor. Y es más, creo que algunos de ustedes también han ya escogido por fe caminar con Jesús. Pero creo que algunos de ustedes todavía necesitan escuchar el llamado de Dios para su vida. Y este tiempo posiblemente es un tiempo de preparación para ti que no debes desaprovechar. Versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Capítulo 3, solo vamos a leer unos versículos. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. Y todo va a cambiar después de esto, porque Moisés va a recibir el llamado de Dios para su vida. Pero primero, Moisés tuvo que escoger un bando. Una pregunta: ¿ya escogiste un bando? Tienes por un lado la opción de ir tras tus sueños, que Moisés pudo haber escogido eso, lo que todo el mundo escogería. O tomar la identidad que Dios quiere darte, aunque eso signifique no cumplir nada de lo que tú esperabas, aunque eso signifique en un momento hasta sufrir. Identificarte con Él, identificarte con los suyos. Y entonces una vez que haces eso y una vez que escoges bando,
¿Estás dispuesto a que Dios haga su obra en tu vida y meta la mano hasta el fondo? Donde te puede llevar a lugares que no esperabas y que no querías. Pero ojo, todo eso es para tu bien. Y después de eso, Dios lo que quiere hacer es lo que va a hacer con Moisés, que es llamarle a cumplir el propósito que tiene para su vida. Y entonces todo eso valió la pena, haber escogido identificarse con Dios, haber dejado que Dios trabaje hasta el fondo. Y entonces por fin Dios haya hecho la obra en él para estar listo, para hacer y vivir para lo que fue concebido. Tal vez hoy sea el día en que tú decidas escoger por fe de qué lado quieres estar. O tal vez hoy sea el día donde empieza a dejar que Dios trabaje en tu vida. O tal vez hoy sea el día donde Dios te llame para hacer aquello para lo que fuiste hecho. Entonces, si hoy has escuchado su voz, simplemente eso: Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Y hoy te pido por los jóvenes que están aquí y han escuchado con atención hoy y no echaron en saco roto todo este discurso. Y te pido por los que no han escogido un bando, que hoy decidan tomar tu identidad y abrazar el propósito que tú tienes y no lo que el mundo ofrece. Y te pido por los que ya han escogido esto y simplemente se sienten como extraviados y perdidos, que hoy simplemente entiendan que tú estás obrando en ellos y estás trabajando para cambiarles, para hacer lo que tú les has llamado a hacer. Pero si hoy hay alguien aquí, porque esto no es una cuestión de edad, que simplemente hoy escucha el llamado que tienes para su vida, que él pueda tomarlo y abrazarlo y caminar en él. Y tú vas a llamar a Moisés y su vida nunca más será igual, porque va a empezar a vivir para tu propósito. Señor, hoy obra en medio de nosotros, hoy llama, hoy salva. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.